Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta reunión de jóvenes y vamos a empezar orando para que el Señor siempre se lleve el honor en todo lo que hagamos. Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la bendición de conocerte, Señor. Gracias por la bendición de tener tu palabra, Señor Jesús, que es la que nos guía a toda verdad, Señor, la que nos instruye, la que nos corrige, la que nos redarguye, Señor, la que nos enseña cada día cómo vivir, Señor, de acuerdo a tus principios, Señor. Hoy, Señor, es un día, Señor, que tú has pedido, Señor, en tu palabra que se guarde, Señor, como ese principio en nuestro corazón, Señor, de hacer todas las cosas 6 días, Señor, pero el 7º día, Señor, es para ti, Dios. Y hoy queremos honrarte, Señor, como jóvenes, Señor, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, Señor. Hoy te bendecimos, nos despojamos, Señor, límpianos de todo pecado, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, porque es la señal de rendirnos delante de ti, Padre. Y hoy nos humillamos para que tú, Señor, tomes el control, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y hoy te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy es el día que Dios ha creado para bendecir su nombre y vamos a alabar el nombre de Dios. Este canto dice: ven, es hora de adorarle. Y hoy y cada día nuestra alma necesita adorarle. Amén. Nuestra alma es necesario que la adore y eso es despojarnos de todo peso, de todo cansancio, de todo pendiente. Y cuando tú haces eso, viene libertad a tu alma y a tu corazón. Vamos a alabar el nombre de Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Ven,
Gracias, Señor, porque nos dejas alabarte. Te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Y ahora que recibimos tu palabra, Padre, danos sabiduría. Y danos, Señor, entendimiento, Señor, para saber qué es lo que pides de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues le damos gracias a Dios y Gloria a Dios. estos tiempos que estamos teniendo como jóvenes, yo creo que el Señor miró y ve la necesidad que tenemos y la oportunidad que Él nos da de recibir la palabra. Y en Lamentaciones 3 dice que, alguno podría decir, bueno, a Dios le importa, ¿por qué le importará el tiempo de la juventud? Pues la palabra dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén, Señor. Y algunos podrían pensar, bueno, hasta que esté adulto, hasta que ya haya hecho lo que quería, entonces sí me rindo al Señor y le voy a servir. Pero pues nos perderíamos de mucho. Yo creo que el Señor nos está dando, si ahorita estamos escuchando su palabra, Amén, Señor. Él conoce los tiempos y Él sabe las oportunidades que nos da a cada uno de escuchar la palabra. Y cuando tú escuchas lo que es predicado, en la semana el pastor decía, y lo importante que es tener tiempos y tener firmeza en la palabra y buscar a Dios y no tener pereza para buscar a Dios con la palabra. Pero también hablaba que decía que pues estamos agradecidos con Dios de que nos trajo a un lugar en donde podemos escuchar la sana doctrina y estamos escuchando enseñanza que podemos tener la certeza. Y desde que nosotros empezamos a escuchar las predicaciones y toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros, trae libertad a nuestro corazón, porque es conocer a Dios y escuchar la palabra y tener esas verdades que solamente Dios las puede revelar en tu corazón. Amén, Señor. Por su Espíritu, pues tener esa revelación de Dios es realmente conocer a Dios, y tener ese conocimiento de Dios es algo que tenemos que guardar. Y Amén. es algo que por eso el pastor dice que tenemos que darle gracias a Dios, que pues en otros lugares a veces hay mezclas, hay cosas que la gente está escuchando, tomando de aquí y de allá, pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que estamos teniendo la oportunidad de ahorita escuchar la palabra. Amén, Y si Señor. alguno antes no la había escuchado y ha sido oportunidad en este tiempo para oírla, pues yo creo que es Dios siempre llamando a nuestro corazón y dándonos la oportunidad de apreciar el tiempo que Dios nos está poniendo de conocer. Amén, Señor. Porque cuando uno atiende a la palabra es una oportunidad para conocer a Dios y entrar en su propósito que tenemos como iglesia. Y en la semana meditaba en algunos versículos en Efesios. Ahorita no se los voy a, bueno, solamente les puedo dar la cita en Efesios 1 del 4 en adelante, pero ahorita vamos a ver otros versículos. Pero meditaba en esos versículos que habla acerca de la predestinación. Y hemos recibido enseñanzas que hablan de eso, y el saber que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y que el Señor ya sabía cuándo tú ibas a escuchar la palabra, el tiempo en el que Dios es el que abre nuestro corazón para que podamos atenderlo y saber que la palabra que oímos es Dios hablándonos a nosotros. Amén, Señor. Para que podamos entrar en su tiempo. Y lo que Dios quiere hacer es santificarnos, y conocerlo a Él es lo que es el tesoro que podemos tener Amén, en Señor. esta tierra. Y Amén. vamos a empezar con un versículo, vamos a Santiago 1. Y eso se los comento para que pues tengamos entendimiento de por qué estamos teniendo estos tiempos de hablar la palabra a los jóvenes. Pues nuestras vidas para Dios son importantes y este tiempo es importante. Si alguno se había alejado cuando nos apartamos, pues lo que Dios quiere es que haya arrepentimiento. Pero también cuando tú comienzas a escuchar y que dices, bueno, yo nunca había oído la palabra, pues también es una oportunidad para ti, para que tú puedas conocer a Dios. Y orando, el Señor trajo esta palabra en Santiago 1, y vamos a ver qué dice el versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar
en alguna cosa. Amén, Señor. Y tú puedes leer los siguientes versículos que habla de la sabiduría, que también le podemos pedir sabiduría a Dios cuando estamos en pruebas. Y ¿sabes qué es lo que Dios hace cuando nosotros escuchamos la palabra? Si tú has atendido a las predicaciones, lo que Dios ha venido hablando, cuando tú recibes la palabra en tu corazón, al principio es un gozo. La palabra puede traer un gozo a tu corazón porque estás comenzando a entender qué es lo que Dios tiene para ti. Pero después de que tú recibes la palabra van a venir pruebas. Y lo que Dios va a hacer es que lo que tú ya recibiste de la palabra, pues Dios te va a probar. Dios va a ver qué tan sólida es nuestra fe en lo que hemos escuchado. La fe viene, ahorita vamos a ver en un versículo que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere uno podría decir, bueno, ¿por qué Dios quiere probarme? Pues Dios quiere probarnos porque quiere confirmarnos, quiere que estemos sólidos en Cristo Jesús, que nada nos mueva de Cristo. Cuando tú ya escuchas la palabra y es un camino en el que vamos teniendo en Cristo, que vamos avanzando día a día. Y son tiempos que Dios tiene, Dios conoce los tiempos que nos permite tener a cada uno en nuestra vida. Y la palabra que nosotros vamos escuchando cuando nosotros venimos a Cristo, pues también algún día les poníamos el ejemplo de como un bebé que nace y un bebé pues se comienza a crecer, comienza a ser alimentado, empieza a avanzar en edad y conforme avanza en edad tiene más capacidad. A los 3 añitos pues ya pueden hacer más cosas los chiquitos, van avanzando en edad a los 5, ya después pasan a la primaria y su capacidad de comprensión y de hacer cosas pues va siendo cada vez mayor. Y ese ejemplo que tenemos así, como vemos como pues nosotros como personas crecemos físicamente y en muchas cosas, pero también espiritualmente nosotros cuando venimos a Cristo y recibimos la palabra, lo que Dios espera es que crezcamos en Él, que cada vez tengamos un conocimiento mayor de Dios, pero no de letra, no que digamos yo me sé ese versículo o me sé las enseñanzas que hablan porque luego las repiten y ya llevo tantos años en la iglesia y les escucho. No, ese no es crecimiento, es un crecimiento en el que tú tengas un aumento en tu alma, que tu alma pueda crecer y tengas cada vez más de Dios, que tú una vez el Señor me traía esto, que es que tú puedas ser conforme a la palabra, o sea, que tu vida corresponda a la verdad, que tu entendimiento, tus pensamientos puedan corresponder cada vez más a la palabra, porque eso es que tú te estás pareciendo a Cristo, que tú estás conociendo a Dios en todas las áreas de tu vida. Y tiene que ver con reconocerlo, pero este versículo que dice aquí en el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, obra paciencia. Y dice el 4 más, tenga la paciencia perfecta su obra para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y esto es que Dios trae prueba a nuestra vida, Dios quiere probarnos no para que dudes, sino para que te afirmes en Cristo. Y esa obra, dice que produce, esa prueba de fe dice que produce paciencia. Y la paciencia es cuando tú no te desanimas, tú mantienes tu corazón en esa esperanza que Dios nos ha dado, de que Dios está haciendo una obra en su iglesia y que tú eres parte de esa obra. Esa obra es que nosotros podamos tener esa comunión con Cristo, pero que tú puedas llegar a la estatura de Cristo, porque Cristo viene por una iglesia perfecta, que tenga esa comunión perfecta con Cristo. Y pues hemos recibido esas enseñanzas que pues sí, a veces decimos que ya conocemos a Dios, pero cada vez que Dios trae la palabra y cada vez que avanzamos y lo buscamos más, nos damos cuenta de que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y que todavía nos falta mucho. Pero lo que Dios quiere es que nuestra alma crezca. Y esa paciencia, lo que Dios quiere hacer es que cuando tú esperas en Él, cuando tú esperas en esa obra, que tú tienes la certeza de que Dios está obrando algo en ti, lo que va a hacer aquí dice que esa obra dice que va a ser perfecta, lo que va a provocar en ti dice que lo que Dios quiere traer es que seamos perfectos, dice cabales sin faltar en alguna cosa. Entonces cuando tú estés pasando por pruebas, lo que Dios quiere es que tú tengas entendimiento de lo que Dios está haciendo en la prueba. Dios no quiere que te desanimes o que te salgas, que digas no quiero esta prueba que Dios está trayendo.
Dios quiere que tengamos un corazón sumiso cuando tenemos pruebas, y aquí dice, empieza el versículo, dice, tened por sumo gozo. Entonces pues yo creo que todos decimos, pues si estamos en pruebas hay tristeza, o uno podría decir, ¿cómo voy a sentir gozo en la prueba? Pero es lo que Dios quiere provocar en nosotros. Sí, es una aflicción en nuestra alma cuando pasamos pruebas y como que decimos, ¿cómo voy a resistir? Pero la palabra es la que nos afirma. Y más adelante dice, en el 5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. Entonces, si en la prueba a ti te hace falta sabiduría, te hace falta entendimiento, tú le puedes pedir a Dios sabiduría y Dios te puede dar entendimiento de qué es lo que Él está pidiendo de ti en ese tiempo. Pero lo importante es que permanezcamos, y aquí dice, lo que Dios quiere es que tú apruebes, Dios quiere aprobarte, Dios quiere que tú cuando termine la prueba pues no digas ya me desanimé o me salí del camino, ¿no? Lo que Dios quiere es que tú que tú puedas decir, vencí en Cristo, sí Amén. pude vencer en Cristo las pruebas que Dios me ha estado trayendo. Y aquí dice, cuando cayeres en diversas, aquí dice tentaciones, pero son las pruebas y son las cosas que Dios trae, las cosas que Dios provoca para que nosotros podamos ser afirmados. Y aquí, pues, si alguno tiene duda, pues puede seguir leyendo los versículos que vienen, porque otra cosa es cuando, pues, alguno cae en tentaciones, y esa es otra cosa, pero el versículo 2 nos está hablando de las pruebas que Dios trae a nuestra vida, porque Dios puede probar nuestra fe. Él es el Señor, Él es el Señor de nuestra fe, entonces Él puede hacer eso, probarnos. Y vamos a ver en Hebreos 12, vamos a ver acerca de Esaú. Y si alguno ya sabe acerca de la historia de Esaú, pues eran los hijos de Isaac, y los hijos eran Jacob y Esaú. Y en ese tiempo, vamos a ver en Hebreos 12, ahorita vamos a ver estos versículos y ahorita vamos a ver en Génesis. En ese tiempo, pues el que nacía primero, pues era el primogénito, le llamaban el primogénito. Y lo que recibía el primogénito pues tenía responsabilidades, pero también tenía privilegios, y es que cuando recibían su herencia, el padre daba la herencia a sus hijos, el primogénito recibía una doble porción de herencia. Entonces vamos a ver aquí este versículo. En el versículo 16 dice, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, porque la procuró con lágrimas. Y ahorita vamos a ver, vamos a Génesis 25. Y ¿sabes qué es lo principal de por qué cuando uno recibe la palabra y Dios empieza a probarnos, si nosotros empezamos realmente a caminar con Cristo y ponemos nuestra confianza en Dios, que ponemos nuestra vida en Él, lo que Dios quiere darnos es una herencia? Y nosotros como jóvenes Dios nos ha estado hablando acerca, la semana pasada yo hoy les hablaba acerca de Sansón y de José, y las cosas que Dios determinaba darle a cada uno. Dios pues puso cosas, uno podría decir qué cosas tan hermosas cuando anunció el nacimiento de Sansón. Y él tenía que tener muchos cuidados porque sí, Dios tenía un propósito para su vida, y Dios quería traer libertad de los filisteos, y Dios quería hacer muchas cosas en Sansón, a través de Sansón en Israel, pero Sansón se descuidó. Y podemos ver el contraste de la vida de José, como Dios también tenía un propósito para José, y cuántas pruebas pasó José, porque Dios tenía que cumplir su propósito, y José tenía que hemos recibido esas enseñanzas también con el apóstol, como Dios lo tenía que probar en las promesas que él había dado, pero él lo tenía que probar porque él tenía que llegar al cumplimiento, y no podía tener como el carácter de un niño, él tenía que ser maduro y tenía que mantenerse en Dios. Dios tenía que hacer cosas en él para cumplir los propósitos que él tenía, pues en todas, hasta el final de su vida. Y ahorita que vamos a ver en Esaú, Dios tenía
un propósito, y Dios cuando le daba algo a los primogénitos, ahora nosotros entendemos y hemos recibido esas enseñanzas que Dios tiene una herencia para nosotros como hijos. Cuando ya somos hijos de Dios, todos, Dios nos da esa oportunidad, tenemos acceso a esa herencia que Cristo nos dejó, pero tenemos que pelear por ella. Y es algo en lo que tú tienes que poner tu vida en Cristo. Y esa herencia la podemos conocer en la palabra, pero aquí podemos ver el ejemplo de Esaú. Esaú menospreció, aquí veíamos en Hebreos 12 que él menospreció la primogenitura. Entonces, lo que Dios quiere traer a nuestra vida es que nosotros podamos tener una prisa, que cuando pasemos pruebas, tú no te desentiendas como Esaú. Que cuando pases pruebas tú puedas mantenerte y puedas retener lo que Dios te ha dado. Amén, Señor. Aleluya. Vamos a ver ahí en Génesis 25. Vamos a leer desde el 23, dice: y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Está hablando de Rebeca. Y dice: y salió el primero rubio y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, vamos a leer aquí atentamente, dice: ruégote que me des a comer de eso bermejo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo a Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y levantóse y fuese. Y termina diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Y así, aquí uno habla de 2 hermanos, pero aquí estamos viendo acerca de la vida de Esaú. Y sabes, Esaú menospreció la primogenitura. Tú podrías decir, ¿cómo? Dice que venía del campo cansado, y pues su hermana aquí se aprovechó y dijo: viene cansada, pues de alguna manera pues él buscaba cómo obtener la primogenitura. Pero aquí dice, lo que estamos viendo es acerca de Esaú, cómo él cambió la primogenitura. ¿Por qué? Por algo temporal. Era algo que iba a pasar, y él dijo: estoy cansado, como diciendo, no me importa, dame de comer. Y menospreció, dice aquí la palabra, dice que así menospreció la primogenitura. Y hay un ejemplo en Jacob, pero aquí lo que Dios nos está hablando acerca de Esaú, nosotros tenemos que tener cuidado. Ahí lo que hablaba en Hebreos 12, dice que no seamos como Esaú, que menospreció la primogenitura. Y podemos regresar ahí a Hebreos 12. Y vamos a ver unos versículos antes. Y ¿sabes lo que Dios quiere hacer en la prueba? Dios quiere fortalecerte, porque Dios quiere que tú salgas aprobado. Amén, Señor. Dios quiere que tú permanezcas en la fe, que en la prueba, te decía hace rato, que no digas que ya te quieres salir, o que te salgas del camino, que dejes de creer en Dios, o que dejes las cosas a veces algunos dicen: bueno, es que está muy dura la prueba, no puedo. Y lo que Dios hace, Dios quiere fortalecerte, y Dios quiere que tengas esta conciencia de cuidar lo que Dios te ha dado. Dios te dio una herencia, y Dios quiere que tú la conozcas, pero también que la cuides. Aquí vamos a ver desde el 12, dice: por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies,
porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Y el 17 dice, ya lo leímos, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y pues después Esaú, cuando en el momento del cansancio, pues lo hizo, menospreció. Cuando era, yo creo que la prueba sí estamos, pues nosotros, hay momentos de prueba y en esos momentos es cuando tienes que afirmar tu fe en Cristo y conocer y mantenerte aquí. Veíamos en Santiago que dice que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Entonces, que en la prueba tú puedas mantener tu esperanza en Dios y que no pierdas el rumbo de lo que Dios está trayendo a tu vida. Que tú puedas mantenerte, que puedas vencer y que puedas aprobar y puedas, entonces cuando Dios trae prueba, pues hay algo adelante. Dios quiere que tú, pero Dios quiere que tú mantengas tu mira. Ahorita vamos a ver ahí mismo en Hebreos 12, vamos a ver el versículo 1. Es importante que tú mantengas tu mirada en Dios porque aquí en el versículo 15 dice que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Entonces Dios nos da gracia para que podamos aprobar las pruebas. Dios nos da gracia y vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y dice el versículo 2, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Entonces, a quien tienes que mirar en la prueba es a Cristo. Es en Él en que tienes que poner tu pensamiento y tu mira, y que así como Dios le propuso a Cristo gozo, pues también a nosotros nos ha propuesto una herencia. Y tú tienes que tener tu mirada en eso cuando estés pasando por pruebas y tienes que tomar la gracia que Dios está dando. La gracia que Dios nos da con su palabra para poder mantener nuestra confianza en Él y resistir, y que no digas que no deseches lo que Dios te está dando, que no deseches la palabra que Dios está trayendo a tu vida y la obra que Dios está haciendo en ti. Dios quiere que esa obra que Él está haciendo en ti pueda permanecer y que pueda ser aprobada. Aquí en el versículo 17 vimos cómo Esaú fue reprobado pues imagínate, él no permaneció, vendió su primogenitura y dice que así la menospreció Esaú. Pero Dios quiere que nosotros podamos tener un aprecio por la obra que Dios está haciendo en nosotros, la obra que Dios quiere hacer, y que van a venir pruebas, Dios va a probar nuestra fe, pero es porque Dios tiene un fin. Y Dios quiere que nosotros aprobemos todas esas cosas y que seamos aquí, pues lo vemos, ahora sí que lo contrario de reprobado, pues es aprobado, y que podamos ser aprobados delante de Dios. Y vamos a ver en Hebreos 4, vamos a ver los versículos del 1 al 3. Y dice el versículo 1, temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros haberse apartado, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra o los que la oyeron, dice, sin mezclar fe. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Y aquí aquí dice el versículo 1 que Dios nos dio una promesa que es su reposo, y ese reposo está en la palabra. Y aquí dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Y aquí está poniendo el ejemplo del pueblo de Israel, que cuando les prometió la tierra de Canaán, pues ellos tenían que pelear y
pues tenían que pelear para poder llegar a la tierra de Canaán, y llegando a Canaán iba a ser un reposo porque iba a ser ya su tierra, iba a ser algo que ellos iban a heredar, que Dios les estaba dando. Y así también es con nosotros, que tenemos que pelear por la herencia que Dios nos está dando. Es un reposo que Dios nos ha prometido. Aleluya. Tenemos esa promesa de ese reposo, y alguno puede decir, bueno, ¿cómo es que la voy a conocer? Pues es por la palabra que te es predicada, porque aquí dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Entonces, así como a ti ya te fue predicado Cristo y estás escuchando la palabra, aquí pone el ejemplo que así también Israel fue evangelizado. Pero aquí dice, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Entonces, también a nosotros Dios dejó esta palabra porque nos está advirtiendo que también cuando escuchamos la palabra que es predicada, es necesario que mezclemos fe con la palabra. Si estás escuchando las predicaciones, y también por eso es que siempre los animamos a que estos tiempos que tenemos como jóvenes, pues son tiempos en los que yo creo que Dios nos anima, y Dios sabe los tiempos que cuando estamos necesitando, sobre todo en la juventud, pues a veces hay muchas cosas en las que a veces uno se quiere desviar del camino, pero Dios te lo decía al principio, a Dios le importan nuestras vidas como jóvenes, a Dios le importa tu vida. Pero yo por eso siempre les animo a que puedan, si tú eres con mayor razón, pues nosotros que estamos en la iglesia, eres parte de la iglesia. Entonces, ten tu corazón en que las predicaciones que están siendo son para ti. Y si alguno pues no estaba teniendo o no estaba en su congregación, pues Dios quiere traerte, porque es necesario que tú te congregues y que la palabra que puedas estar escuchando, la palabra que nos está siendo predicada, las predicaciones que compartimos, es la palabra que Dios está trayendo para este tiempo. Pero es necesario que no solamente la escuchemos, sino que mezclemos fe, que le creamos a Dios, que creamos en la palabra que está siendo predicada por los ministros. Podemos tener esa confianza de que es Dios a través de sus ministros hablándonos, y tú puedes tener seguridad de la palabra que estás escuchando. Pero, ¿sabes? Alguno podría decir, bueno, me quieren convencer, pero es Dios quien nos convence. Dios es el que trae ese testimonio a nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotras, te lo puedo decir, cuando hemos oído la palabra, pues es Dios trayendo un testimonio de que es el que te está hablando a ti, de lo que Él quiere hacer en tu vida, de lo que Él está haciendo en la iglesia, y Dios quiere que tú lo conozcas, que crezcas en su conocimiento, que crezcas en su gracia. Amén. Y Dios tiene una promesa aquí, dice que es el reposo, pero es necesario que mezcles fe y que no nos pase como al pueblo de Israel, que escucharon pero no mezclaron fe. Y lo que Dios quiere es que nosotros pues podamos salir aprobados, y que en ese reposo podamos conocer a Dios y podamos conocer la herencia que Él tiene para nosotros. Aleluya. Y aquí habla de una advertencia, dice que ninguno parezca haberse apartado. Entonces Dios no quiere que te apartes el camino, y si tú has tenido entendimiento de lo que Dios quiere hacer, si están viniendo pruebas, pídele a Dios también que te dé entendimiento. Si alguno dice yo no entiendo, pídele a Dios que te dé entendimiento, y con su palabra es que Él te va a hablar. Y por eso es que también Dios nos dio su espíritu, para que nosotros cuando tenemos esa comunión con Dios, Dios trae un entendimiento de la obra que Él está haciendo en nosotros. Y vamos a ver algunos versículos más. Vamos ahora sí a Romanos 10. Y lo importante es que tú puedas creer a lo que a ti te está siendo predicado, que no tengas dudas en tu corazón. Dios quiere que mezclemos fe de lo que con lo que estamos escuchando, la palabra que estamos escuchando, porque Dios es la manera en la que hace su obra, con su palabra y con su espíritu, y también por eso son sus ministros, porque hace rato escuchábamos en la tarde como el ejemplo de que pues lo que habla en primera de Pedro 5 dice que es la poderosa mano de Dios. Cuando tú te sometes a ellos y recibes lo que Dios está trayendo a través de ellos, pues recibes bendición. Amén. Y ahí en Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí.
Y un versículo atrás dice, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahora sí el 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Dios también nos está hablando y que tú puedas obedecer a la palabra que tú estás escuchando, que mezcles fe, que puedas creer a la palabra que tú oyes, pero esa fe sabes cómo se va a demostrar en obediencia. Y vamos a terminar con el Salmo 92. Lo que Dios quiere es que hoy el Señor está trayendo, sí, el Señor trae reprensión, pero siempre también trae ánimo a nuestro corazón para que podamos entender y que podamos permanecer. Cuando uno tiene entendimiento, entonces es como Dios animando a nuestro corazón, pues para que permanezcamos y podamos seguir caminando en Él. Y vamos a ver en Salmo 92, 12 al 15. Dios te ama y esa obra que Él está haciendo en ti, Dios quiere que tú puedas apreciarla también. Cuando tú te rindes a Dios y dejas que Dios haga la obra, esa obra de perfección en ti, entonces puedes tener aún más conocimiento del amor de Dios. A veces empezamos y cuando somos pequeños, pues sí, es como una semillita que es sembrada en nuestro corazón del amor y dice la palabra, es ese amor con el que Dios nos dio al salvarnos, ese amor por el que Dios nos salvó, es por eso que Dios nos dio fe. Aleluya. Entonces esa fe tiene que obrar, tú tienes que guardar ese amor que Dios depositó en ti cuando tú confesaste tus pecados y por eso lo hacemos, por eso cuando la gente le es predicando, cuando a ti te fue predicado el Evangelio, pues a ti lo que te fue hablado fue el amor de Dios. Y por ese amor es que Dios deposita fe en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es que esa fe pueda crecer. Y cuando crece la fe, pues también crece el amor. Y aquí veíamos también en Santiago que pues también nuestra esperanza, todavía somos más confirmados en esa esperanza que tenemos en Dios. Pero algo importante es que tú puedas permanecer, aquí decía en Romanos 10 y en Hebreos 4, que esa fe es por la palabra de Dios. No creíste en algún hombre, no creíste a lo que alguien te dijo, creíste a lo que Dios habló. Y cuando a ti te es predicada la palabra, pues es Dios hablando por esa palabra. Entonces, cuando tú escuches, no digas, es el hombre, es Dios quien te está hablando. Cuando tú estás escuchando las predicaciones, es porque Dios está haciendo una obra en ti. Dios está interesado, dice la palabra, que Él es aficionado a la obra de sus manos. Y hace algunas semanas les poníamos el ejemplo como el barro con el alfarero, pues así como el alfarero pues ya tiene una visión de qué es lo que va a hacer y hace una vasija de acuerdo a lo que ya determinó para qué va a ser esa vasija, para qué uso va a tener. Pues así también nosotros, Dios está haciendo una obra en nosotros y Dios quiere que tú puedas apreciar eso que Dios está haciendo en ti, y a medida que tú avanzas y caminas, vas teniendo, cada vez Dios te llena más con su amor y puedes comprender y conocer ese amor que a ti te es predicado y que ya recibiste en tu corazón. Y ahí en el Salmo 92 vamos a ver, el versículo 12 dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, dice el 15, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere? Aquí puedes ver el ejemplo, dice el justo florecerá como la palma. Dios lo está comparando como una palma. Y así como las palmeras, un día nos explicaban cómo las palmeras pues tienen determinados metros de altura, pero sus raíces son todavía mucho más largas, más profundas. Y eso es lo que hace que una palmera pueda permanecer. Y así Dios nos está comparando a nosotros, que nosotros pues podamos crecer, que se pueda ver ese crecimiento, pero ese crecimiento que hay es porque podemos tener
que podamos, dice también en Colosenses 3, que nosotros estemos arraigados y fundados. En Efesios y en Colosenses habla y dice que fundados en la fe, y en Efesios 3 habla acerca del amor, que podemos estar arraigados en Cristo, pero que esas raíces puedan estar en la palabra de Dios. Y así pues como te poníamos el ejemplo, y aquí pues una palmera con qué crece, pues también necesitan agua. Y veíamos también hace algunas semanas como en el Salmo 1, como también pues que dice que como, vamos a ver ahí en el Salmo 1, dice junto a aguas de reposo. Entonces lo que Dios quiere hacer pues también quiere traer esas aguas para que, así como tú puedes ver ese ejemplo de cómo una plantita que es plantada y que va recibiendo, que está en buena tierra y que está recibiendo también el agua que necesita, entonces puede creer sana y puede llegar a tener una altura. Aquí veíamos el ejemplo del Salmo 92, como pues tienen una altura, pero también está hablando acerca del fruto. Y vamos a ver ahí en el Salmo 1, vamos a ver el versículo 2, dice: antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces lo que Dios quiere hacer es que nosotros, así como dice que es como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Y cuando nosotros estamos recibiendo, con nosotros podemos nuestra fe y nuestra confianza en la palabra de Dios, y que también esas aguas que el Espíritu lo que trae es así como esas aguas que podemos recibir, porque dice la palabra que son como ríos de agua viva que corren en nuestro vientre. Entonces esas aguas que corren es lo que va a hacer que la palabra pueda producir en ti un fruto, que tú puedas tener entendimiento de ella, que tú puedas cada vez ser más afirmado en Cristo. Pero vamos a regresar ahí al Salmo 92 y vamos a terminar solamente recordando esos últimos versículos. Y así como la palmera que crece y da fruto, Dios quiere que tú también puedas crecer y dar fruto. Cuando tú estás plantado en Cristo, pero también por eso es que Dios nos puso como iglesia. Y cuando tú permaneces en la iglesia en donde Dios te puso, cuando tú permaneces en los propósitos que Dios tiene para ti, tú permaneces en la palabra, entonces puedes crecer en Dios, y lo que Dios quiere es que nosotros podamos llegar a la meta, que la obra que Dios se propuso hacer en nosotros pueda ser terminada. Y dice la palabra que Dios es fiel, y dice que Él va a hacer la obra y Él la va a terminar. Entonces, si tenemos esa certeza de que Dios es fiel para terminar esa obra, también tenemos que tener esa certeza de que si estamos pasando pruebas, que si creímos en la palabra y tenemos nuestra fe fundada en Cristo, en la palabra, y que esos ríos que la tierra no se seque, que los ríos estén corriendo para que Dios pueda seguir enseñándonos y pueda seguir revelándose a nuestra vida, podamos seguir creciendo, podamos dar fruto. Lo que Dios quiere es que esa obra pueda llegar a tener su cumplimiento. Es lo que tú tienes que tener en tu corazón, que Dios se propuso una obra en ti, Dios se propuso una obra en la iglesia. Pero aquí es como una exhortación, dice plantados, ahorita te lo estoy diciendo así, dice plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Y lo que Dios quiere, ya te lo dije ahorita, es que tú puedas permanecer, pero que también tengas entendimiento. Y vamos a orar, y guarda esta palabra en tu corazón. Dios ha traído un tiempo en el que nos ha estado hablando, y Dios quiere producir arrepentimiento si no veníamos caminando bien. Dios conoce cada uno, y lo que Dios está haciendo, yo creo que muchos están teniendo oportunidad también de escuchar la palabra. Amén. Pero los que ya estábamos, Dios quiere también traer firmeza. Amén. Y que si estás pasando pruebas, Dios quiere afirmarte y animar tu corazón en que puedas retener lo que Dios te ha dado. Cuando empezábamos las reuniones, igual orando pues por los jóvenes de la iglesia, y siempre pues oramos con el pastor y oramos nosotros juntos, y
pues ha habido esa necesidad que Dios ha puesto de orar para que puedan ser afirmados, porque ha sido como un tiempo en el que muchos parece como que se quieren, el enemigo pues quiere movernos, quiere sacarnos del plan que Dios tiene para nosotros, pero tú tienes que tener tu mira en lo que Dios quiere hacer. No pongas tu mirada o tu corazón en otras cosas. Dios nos ha estado alentando en que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. También hace algunas semanas el Señor nos hablaba con Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y es algo que Dios está trayendo a los jóvenes, que puedas saber que tienes una herencia y que puedas tener entendimiento también de la obra que Dios está haciendo, que puedas conocer esa herencia que Dios te dejó en Cristo Jesús, que tú puedas pelear por ella y que puedas permanecer, y así como dice aquí en el Salmo 92, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y dice aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Que así nosotros nos podamos ver en Cristo Jesús, que podamos estar bien plantados en Cristo Jesús, pero que también podamos dar fruto en la iglesia y en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y esa certeza tú debes de tener en tu corazón, que donde Dios te ha puesto es ahí donde Dios quiere que tú puedas dar fruto y que tú puedas retener lo que Dios te ha dado y puedas permanecer, y que al final se pueda ver esa obra que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Y que puedas así, en la medida que vayas creciendo, pues tú también, lo que Dios va a hacer es que puedas ser bendición también para otros. Amén, Señor. Dios quiere bendecirte y depositar de Él en ti, para que tú también puedas bendecir a los que están a tu alrededor, porque es lo que Dios quiere, que podamos también compartir. Pero aquí pues también, así como la palmera tiene que crecer, pues también nosotros tenemos que crecer en Cristo Jesús. Y eso no se da pues también si no tenemos pruebas. Con las pruebas pues también crecemos por la palabra que ya hemos escuchado. Y ten tu certeza en la palabra que Dios, pon tus oídos a Cristo, pon tus oídos a lo que Dios está hablando en este tiempo por la palabra. No es para que tú te distraigas con otras cosas, es para que tú puedas tener tu oído en la palabra que Dios está hablando, porque eso es lo que Dios nos está marcando a nosotros, y ese es el plan, el propósito que Dios está trayendo para ti, es el plan que Dios tiene para nosotros como iglesia, el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén, Señor. Y vamos a orar, vamos a cantar un canto, pero lo que Dios quiere es que tú puedas tener entendimiento, y eso es cuando tú también le rindes tu corazón a Dios. Y tú también puedes tener tiempos en los que puedas alabar a Dios, para que cuando tú alabas a Dios, pues solamente tienes conciencia de Él. Y eso también es algo en lo que tú tienes que poner tu corazón en dirección a Dios, y Dios trae bendición cuando tú lo alabas, porque cuando tú te rindes, pues Dios trae su palabra y trae bendición también. Y también por eso es que los animamos a que puedas tener un corazón dispuesto cuando, aunque uno podría decir, bueno, no es lo mismo las transmisiones, pero sí es el mismo Señor el que tenemos, y es el mismo Espíritu el que tenemos. Entonces, cuando tú puedas estar en las transmisiones, que tú puedas poner tu corazón y tu atención en Dios. Y así como en los tiempos que teníamos en la congregación, y que Dios dice la palabra que envía bendición y vida eterna, pues también Él lo hace, Él es fiel para también enviar bendición a ti, aunque pues físicamente no estemos juntos. Entonces vamos a orar y vamos a cantar. Amén, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por estos tiempos que tú has estado trayendo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Padre Santo. Gracias por la obra que has estado haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, revelándote la vida de cada uno, Señor, de los que puedan estar escuchando tu palabra. Señor, que tu palabra llegue, Señor, a donde tiene que llegar, a aquellos corazones que tú has visto, Señor Dios. Que tu palabra pueda dar esa bendición, Señor, que puedan ser animados los corazones, que pueda haber entendimiento, Señor Dios bendito, que podamos ser afirmados en la fe, Señor. Trae tu certeza al corazón, Señor, de nuestros hermanos, Señor, de los jóvenes, Padre Santo. Te pedimos que seas tú, Señor, fortaleciendo, Señor Dios,
así como dice la palabra, Señor, que tú eres fiel, Señor, para acabar esa obra hasta el día de Cristo. Que así, Señor, nuestros hermanos, Señor, los jóvenes puedan permanecer, Señor, en la obra que tú estás haciendo, Señor Dios. Que podamos permanecer en la fe, Señor, que pueda haber certeza, Señor, de que tú estás haciendo una obra, Señor, aún en este tiempo, Padre. Que tu amor sea derramado en nuestros corazones cada día más, Padre Santo. Te damos gracias por la vida de cada uno, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Solamente a ti te alabamos, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Vamos a cantar este canto y vamos a terminar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Señor.
Gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, al trono de la gracia, Señor. Y es lo que estamos, señores, haciendo hoy, Señor. Que así, Señor, cada día, Señor, nos acerquemos a ti, Señor. Queremos permanecer, Señor, como juventud, Señor. Hoy te rogamos, Señor, para que aquel que estaba pasando, Señor, por pruebas, Señor, por dificultades, Señor, salga victorioso, Señor. Aquel, Señor, que tú, Señor, habías llamado, Señor, y aún no había venido. Este es el tiempo, Señor, en que tú, Señor, estás haciendo, Señor, que se acerque a ti, Señor, esa joven, esa señorita, Señor, ese adolescente, ese varón, Señor, ese hombre, esa mujer, Señor, aquel, Señor, que tú has llamado a salvación y a vida eterna, Señor. Pero hoy te pedimos que como iglesia seamos afirmados, Señor. Los jóvenes tenemos un lugar, Señor, en tu reino, Señor, y queremos permanecer y queremos heredar, Señor Jesús. Te damos las gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor, y que la bendición, que la paz de Dios, Señor, sea en cada joven, en cada señorita, en sus familias, Señor, donde quiera que van, cuando estudian, Señor, ahora en sus hogares, cuando trabajan, cuando salen, Señor, sea ahí tu cubierta y tu bendición con cada uno, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A tu nombre te damos gloria, Padre. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos, y nos vemos la próxima semana a las 5:30. Bendiciones.